Hola amigos de Share Gesed, ¿cómo estamos? Soy Eli Zuli y en esta ocasión les quiero contar lo que había sucedido cuando se escapó la Yeshiva Mir de Lituania y llegó hasta China, lo que se conoce hoy como Shanghái, pero antes pertenecía a Japón. Fue un suceso increíble y algo que tenemos que ver como Kol Haolam Nibra Bishvil Israel. Todo el mundo prácticamente fue creado por Am Israel, para Am Israel. Y en este caso fue cuando se escapó la yeshiva, toda la yeshiva Mir de Lituania, por algo que habían hecho insólitamente, porque no se entendía por qué hicieron todo el tren famoso transiberiano, un tren que cruzaba, un tren que hasta hoy en día cruza más de 9.000 kilómetros por Siberia en Rusia, hasta llegar prácticamente hasta llegar a Kobe, Japón, y luego a Shanghái. Entonces, luego cruzan hasta Shanghái. La pregunta era, ¿para qué se hizo todo eso? ¿Para qué miles de gente murieron construyendo esas vías del tren? Pero más adelante se entendió, porque toda la Yeshiva Mir, junto con muchísimos Yehudim, prácticamente 20.000 judíos, pudieron escaparse de la Shoah y llegar hasta Japón. Y entre todos esos Yehudim se encontraba toda la Yeshiva de Mir. Pero cuando llegaron, originalmente llegaron a Kobe, donde tenían que quedarse por unos 2-3 días, pero se quedaron durante 8 meses. Más no pudieron estar ahí hasta que tuvieron que irse a Shanghái, que en ese momento pertenecía a Japón. Pero cuando llegan a Shanghái, los Rashi Yeshivot, la Yeshiva y todos, decían, ¿a dónde vamos a ir? Son 252 personas que estaban en ese momento entre el Sebed, entre los Rashi Yeshivot y entre el alumnado de esa Yeshiva, Yeshivat Mir. ¿A dónde vamos a ir? Pero resulta algo increíble. En 1927, varios años antes todavía de la Shoah, había un acaudalado Yehudí, asimilado, pero Silas Hardum se llamaba este señor, que vivía en Shanghái, y en un momento sueña con su papá, que le dice que quiero que construyas un gran Bet Knesset, una gran sinagoga donde él vivía en Shanghái. Era un empresario, tenía muchas propiedades, y él, como para congratularse con el judaísmo, porque estaba muy alejado, aceptó y construyó un Bet Knesset impresionante, algo que no era necesario en ese momento. La gente le decía, ¿para qué vas a construir este Bet Knesset, esta sinagoga? Pero él, no obstante, hizo lo que había soñado por parte de su papá. Y en 1927 termina de construir esa sinagoga y le puso como su papá, que se llamaba Aarón, por eso le puso Bet Aarón. Esa sinagoga, ese Bet Knesset, solamente se utilizó el primer día, el día de la inauguración, con un rezo. Luego se mantuvo cerrado durante muchos años. Durante 14 años era una sinagoga abandonada. Pero en ese momento, justamente en 1941, llega toda la yeshiva de Mir. ¿Y a dónde vamos a ir? Y entonces alguien les dijo, mira, hay un lugar que está cerrado, que está abandonado, pueden instalarse ahí. Y efectivamente llegan a ese Bet Knesset impresionante, donde se instalan en toda la Yeshiva Mir. En la parte de abajo de todo ese salón del Midrash, lo hicieron en un Midrash, existía 252 butacas, 252 sillas para donde se podían sentar. Y exactamente cuántos eran todo el alumnado con los directores, los Rashi Yeshivot, que llegaron en ese momento, 252. La misma cantidad, algo inconcebible, algo que es Ashahá Pratit, como Boreolam va preparando el camino de toda esta yeshiva, que fue de las únicas de yeshivot de toda Europa que se salvó completa, y luego cuando termina ahí donde se estudió muchísima Torah, donde dicen que lo que estudiaron en la Yeshiva Mir en Shanghái no se estudió con esa capacidad, con esa intensidad, ni siquiera en Mir de Jerusalén, ni siquiera tampoco en Mir de Estados Unidos. Por eso de ahí salieron grandes Rashi Yeshivot, Rabbi Heskel Levinstein, grandes Mashgichim y grandes directores de diferentes Yeshivot, como
como dijimos, Rabbi Haskell Levinstein, y muchos grandes Talmidei Jajamim. Esto es la Shgaha Pratit, esto es lo que Boreolam va preparando el camino de Am Israel y lo que va conduciendo para que después, cuando fue en 1946, un año después que acabó la guerra, se cerró esa sinagoga, se fueron la yeshiva, unos se fueron a Estados Unidos, se fueron, otros se fueron a Israel, y ahí salieron lo que es la gran yeshiva de Mir, con más de 9.000 alumnos hoy en día. Pero ¿qué pasó con esa sinagoga? Esa sinagoga ya no tenía sentido porque nunca se usó prácticamente, solamente se había usado para esto. Por lo tanto, después de que se fueron toda la yeshiva Mir, la yeshiva se quedó otra vez abandonada y luego el gobierno la tomó, la tiró abajo e hizo un edificio de 22 pisos. ¿Por qué? Porque estaba especialmente, HaKadosh Baruj Hu lo hizo con la Shgaha Pratit, para defender a Israel, para proteger a Israel y para que tengan un lugar de refugio, y cuando ya no se necesitaba, se terminó de usar esa yeshiva. Esto es lo que vemos cada día, cómo Boreolam nos va manejando y va manejando el mundo. Soy Eli Zuli para Sha'arei Chesed y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, saludos.